Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Perdón, pero me está avisando que tengo que cambiar la orientación del celular. Así que lo vamos a cambiar un momento. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, que tengan ustedes estén teniendo una linda tarde, calurosa por cierto. Es un privilegio el poder participar con ustedes en esta tarde de Viernes Santo, en la que en todo el mundo occidental se rememora la muerte de Cristo. Perdón, pero estamos teniendo un problema de ubicación del aparato, pero ya lo arreglamos, gracias a Dios. Pues les decía que hoy se conmemora en todo el mundo occidental la crucifixión del Señor Jesucristo. Y hoy vamos precisamente a compartir acerca de lo que el día de hoy se recuerda, se rememora, haciendo una observación de entrada. La parte más importante en la vida de Cristo, si bien es cierto, es la crucifixión, pero es la crucifixión unida con la resurrección. La crucifixión sin la resurrección no tendría sentido. Es la resurrección de Cristo la que le da sentido a su crucifixión. Pero antes de seguir con el tema, permítanme orar un momento. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta tarde, por el privilegio que nos da, Señor, de poder compartir con los hermanos y hermanas a través de este medio. Señor, añádele bendición a tu palabra, usa nuestra boca como pluma de escribiente para escribir tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo selle esa palabra con tu fuego, Señor, para que produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Señor, dirige nuestras palabras en este tiempo que vamos a compartir y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar el tema el día de hoy y para comenzarlo tenemos una sorpresa. El día de hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el apóstol Romeo Guerra, que es la cobertura de Misión Cristiana Sion, a la cual nosotros como ministerio pertenecemos. Muy buenas tardes, hermano Romeo, que el Señor lo bendiga. Es un privilegio poderlo tener con nosotros en este tiempo y quisiéramos pedirle si usted nos puede compartir acerca del significado del Viernes Santo. Buenas tardes, muchas gracias. Qué bendición poderles saludar y llegar a su hogar por este medio. Yo creo que el Viernes Santo es el día, el mejor día, el memorable día donde Jesús fue crucificado y ahí Él, en la cruz, ganó para nosotros una gran victoria. Nos trajo salvación, nos trajo sanidad, nos trajo vida, vida abundante, nos trajo prosperidad. Así que con el Señor estamos asegurados. Pero este Viernes Santo, Él pagó en su cuerpo, con su vida, todo por nosotros. Pues es tiempo que nosotros hoy nos volvamos a Él de todo corazón, lo busquemos, nos rindamos a Él y reconozcamos que sin Él nada podemos hacer tal como Él lo dijo. Hermano Romeo, en la cruz del Calvario, en sus últimos momentos, el Señor tuvo 7 palabras. ¿Qué nos podría usted comentar alrededor de lo que esas 7 palabras significaron
en el carácter o como parte del carácter del Señor Jesucristo? Bueno, son sus palabras finales. Y siempre a una persona hay que tomarle en cuenta lo último que dice. Y él comenzó diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ahí Jesús nos estaba perdonando a los romanos, a los judíos, a nosotros, porque no sabíamos lo que hacíamos. Ahí nos incluyó a todos nosotros. Ahí fuimos perdonados. Y la última palabra, que es la más significativa, la palabra de entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se entregó totalmente a Él, se puso bajo la disposición de Él y ahí durmió por 3 días. Es interesante o importante esa palabra de en tus manos encomiendo mi espíritu, y estuvo antecedida de una palabra que es consumado es, y eso significa que todo lo que la palabra de Dios prometió como resultado de la salvación fue ya hecho de una vez y para siempre, y por lo tanto no necesitamos ningún sacrificio más, porque el sacrificio perfecto por los pecados ya fue realizado en Cristo Jesús. Y eso significa para nosotros también que tenemos vida eterna, que estamos sellados por supuesto los que creemos en el Señor Jesucristo, que estamos sellados para la redención final, y que tenemos para nosotros todas las promesas de un mejor pacto, de un pacto de gracia, que incluye sanidad, liberación, restauración, gozo, amor, transformación de nuestro carácter, nuevo nacimiento, etc. Yo creo que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz fue algo difícil para Él. Sin embargo, lo más importante para nosotros debe ser la resurrección, porque Él resucitó a los 3 días y juntamente con Él nosotros resucitamos. Si Él se levantó de la tumba, también nosotros un tiempo después vamos a levantarnos de la tumba imitándolo a Él tal como Él lo hizo. Así que somos eternos. Usted no es la persona que vino, creció, se reprodujo y murió y se acabó. Todo lo contrario. Somos eternos. Y el paso aquí por la tierra es un paso temporal, pero lo más grande es el tiempo que viene, el tiempo con Él. Y lo que nos espera es estar con Él, vivir con Él, porque vamos a vivir donde Él esté viviendo. Si nos vamos para algún planeta, si Él está en un planeta, ahí estaremos. Si está en el tercer cielo, ahí estaremos. Si está en la tierra, aquí estaremos. Porque somos eternos y vamos a estar con Él por siempre y para siempre. A propósito de la crucifixión del Señor Jesucristo, hay que hacer una observación muy importante. Hay mucha gente que no reconoce el señorío de Cristo porque dice, ay no, pero si tan fácil que es que digan que solo hay que abrir su corazón y el Señor viene a morar en nosotros y perdona nuestros pecados. Eso es barato.
pero hay que reconocer que es barato o gratis para nosotros, porque la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no de nosotros, pues es un don de Dios, pero tuvo un precio carísimo en cuanto fue el precio que se pagó, la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre hasta la última gota. El precio fue altísimo, invaluable. Derramó toda su sangre por nosotros. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptar su perdón, aceptar su misericordia, y somos salvos. O sea, es gratis, sí es gratis, pero cuesta muchísimo. El Señor pagó mucho por ello. Así que es bueno ponernos a cuenta con el Señor siempre y saber que estamos para toda la vida. No es por un rato, no es por un momento, sino que es para toda la vida. La salvación es gratis, pero va involucrada toda nuestra vida. O sea, quiera o no, hay que privarse de muchas cosas que la carne pide, que el cuerpo pide, que la mente pide. Hay que sacrificarse completamente por Cristo Jesús. Cabalmente, y eso es lo que dice la palabra, ¿no? Dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí es una cuestión importante. Si bien es cierto, hay que privarnos de cosas, si bien es cierto, exige cierto o requiere cierto nivel de sacrificio, no debemos olvidar que contamos con la ayuda del Espíritu Santo para lograr esas cosas. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice que crucificamos las obras de la carne por el Espíritu, o que crucifiquemos la carne por el Espíritu, porque el Espíritu es nuestro ayudador para que podamos vivir una vida agradable al Señor. Él cuando nos dijo que el que le ama guarda sus mandamientos, también nos ofreció darnos al Espíritu Santo para que fuera nuestro ayudador, nuestra fortaleza, nuestro guía, para que Él nos recordara todas las cosas que Jesús nos había enseñado, para que pudiéramos guardar todo lo que Jesús nos enseñó y poder vivir una vida agradable a Él. Y quizá en este momento es importante recordar la escritura de Juan 3:16, pero no solo Juan 3:16, sino Juan 3:16 y sus consecuencias. Porque la palabra de Dios dice en Juan, en el Evangelio de Juan, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es un punto importante. La gente piensa, la mayoría, que se va a ir al infierno por sus pecados. Y eso no es cierto. Se va a ir al infierno porque no creyó en el nombre del Señor Jesucristo. Se va a ir al infierno por incredulidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él cargó el pecado de todos nosotros. O sea, el pecado ya es un asunto resuelto hace 2000 años en la cruz del Calvario. Lo que nos toca a cada uno de nosotros es resolver el tema de ¿vamos a creer o no vamos a creer? El que cree, dice Marcos capítulo 16, será salvo, mas el que no cree será condenado, lo mismo que dice Juan 3:16. Y hay un punto todavía que yo quisiera recalcar en el versículo 19 y 20, y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Este es otro punto importante también. La palabra de Dios dice que Él puso eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros venimos a este mundo con la imagen y semejanza de Dios, aunque sea deteriorada por el pecado, pero esa imagen y semejanza de Dios todavía está en cada uno de nosotros. Sabemos que existe Dios, pero alguien me puede decir los ateos. Miren, los ateos en el fondo de su corazón, aunque ellos no lo reconozcan, creen en la existencia de Dios, porque si no, ¿por qué hacen libros y libros y libros, seminarios, discusiones, etcétera, etcétera, y se empecinan en negar algo que no existe? Por ejemplo, yo no puedo, ¿para qué me voy a poner a discutir yo que no existen jirafas rosadas si realmente no existen? Es una tontera invertir mi tiempo en negar que las jirafas rosadas existen, pues, porque en realidad no existen. Entonces, si me estoy tomando tanto tiempo en negar a Dios, es porque en el fondo admito que sí existe. El verdadero problema es lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos 19 y 20 que leímos. Lo que sucede es que el que no quiere creer en Dios, no quiere acercarse a Dios porque Dios es la luz y va a reprender sus obras malas, y ellos quieren permanecer viviendo en sus malas obras. Esa es la verdadera razón de la incredulidad. Efectivamente. El Señor, sabiendo que la debilidad humana, se reúne con sus discípulos y les dice: es necesario que yo me vaya. Pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar al Consolador. Él estará con vosotros por siempre y para siempre. Él los va a redarguir, Él los va a enseñar, Él los va a capacitar, y es el Espíritu Santo del Señor. Y hoy en este tiempo es necesario que todos dependamos del Espíritu Santo, que tengamos comunión con el Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Jesús literalmente está con el Padre, pero el Espíritu Santo quedó aquí en la tierra, aconsejándonos, enseñándonos, redarguyéndonos, ministrándonos, para que nuestra vida sea una vida ejemplar. Muy bien, vamos a tratar así muy rápidamente las 7 palabras que Jesús dio en la cruz del Calvario, porque tienen un mensaje para cada uno de nosotros. Como bien dijo el hermano Romeo al principio de esta transmisión, la persona cuando está a punto de morir da el último mensaje y da lo que considera que es lo más importante de decir antes de morir. Y Jesús efectivamente lo hizo de esa manera, pero podemos ver en las 7 palabras una secuencia. La primera es a Jesús como pastor, porque las primeras 3 palabras se refieren a su interés por la humanidad, representada por los pecadores, perdónales porque no saben lo que hacen. La segunda, por los que son pecadores, pero se convierten, cuando le dice al ladrón que estaba siendo crucificado a la par de él y que lo reconoce como Señor y como el Hijo de Dios, y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera, que refleja ese carácter pastoral y ese cuidado, es cuando le dice a Juan: Juan, he aquí a tu madre, cuídala. Mujer, ahí tu hijo. Y a María le dice: mujer, he ahí a tu hijo, al que lo va a cuidar.
Las siguientes dos palabras nos reflejan la necesidad de Jesús, ya su necesidad personal como hombre, como recordemos que Él fue a la cruz como el Hijo del Hombre, despojado de su gloria. Y Él dice dos palabras que son muy interesantes. La primera de ellas, y eso refleja su primera necesidad, es: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué dice Jesús eso de Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque recordemos que en la cruz del Calvario fue cargado el pecado de todos nosotros sobre Él. Y Isaías 55 dice que nuestros pecados hacen división entre Él y nosotros. Entonces, en ese momento es un momento de la separación, y esa separación es absolutamente dolorosa, tanto para Jesús, e imagínense ustedes, para el Padre. Jesús, su Hijo, estaba clamando por esa separación, estaba sufriendo por esa separación. Y el infierno es precisamente eso, es la separación, pero eterna, del Padre. Por eso es importante que nosotros reconozcamos el señorío de Cristo. Por eso es importante que creamos en Él. Porque no es nada, el infierno eterno no es nada comparado con lo que vivimos en este mundo. En este mundo tendremos aflicción, pero en el infierno la vida eterna será un crujir de dientes y un llanto constante y un dolor constante. Y eso es lo que nos da a entender Jesús en esa palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y notemos algo acá, que aquí está anteponiendo o hablando de su primera necesidad, y esa necesidad es espiritual. Y la primera necesidad que usted y yo tenemos como seres humanos, aunque a veces nos cuesta reconocerlo, es nuestra necesidad de Dios. Esa es la mayor necesidad que nosotros tenemos. Por supuesto que el hambre es una necesidad, la sed es una necesidad, pero es que la necesidad de Dios es eterna. El hambre es una necesidad temporal porque eventualmente si esa necesidad no es resuelta podemos morir, lo mismo que la necesidad de la sed, del descanso, etcétera. Morimos, pero no morimos eternamente. Mas si no tenemos a Jesús, moriremos eternamente. Los creyentes también necesitamos reconocer que Jesús es nuestra mayor necesidad, porque la palabra de Dios dice justamente en el capítulo 15 de Juan que separados de Él nada podemos hacer. Él es la vid, nosotros los pámpanos. A menos que tomemos de la vida de Él, no tendremos vida. Aunque vivamos físicamente, aunque vivamos naturalmente, pero realmente no tenemos vida eterna. No vamos a cumplir el propósito de vivir eternamente con Cristo. Y esto es lo que está enseñándonos esta cuarta palabra que Jesús pronunció en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de él, tengo sed, era una necesidad natural. Y después de esas dos palabras, él pronuncia la palabra, las dos palabras que se refieren al cumplimiento de su misión. La primera es: consumado es. Y eso significa: todo lo que el Padre me envió a hacer, lo cumplí. Es el tiempo en que el Padre me glorificará. Y lo segundo es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso es una manifestación de la plena confianza de Jesús en la obra del Padre. La plena confianza de Jesús en su resurrección. Sí, apóstol. Aunque se sentía solo, abandonado, sin embargo, al final dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba confiando plenamente en el Padre, aunque él sentía otra cosa. Y eso es lo importante. Nosotros debemos de creer, aunque no se mire, aunque no sintamos, aunque no oigamos, aunque no veamos respuestas.
Tengo que tener la confianza que el que comenzó la obra la va a terminar, y Él es nuestro Dios y nos va a ayudar en todo. Así que Dios los bendiga muchísimo. Y cabalmente ese es un mensaje también para nosotros el día de hoy, en medio de esta crisis que estamos viviendo, porque mucha gente está manifestando temor, ansiedad, angustia, se siente como que Dios no estuviera haciendo nada, pero aquí Jesús nos está enseñando que no debemos vivir por lo que vemos, no podemos vivir por nuestras emociones, sino debemos vivir por la fe en Él. ¿Y por qué? Porque todo lo terrenal es pasajero, mas la palabra de Dios es eterna. Y el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho y Él lo hará. Y la palabra de Dios dice que podemos estar confiados en Él, primero porque nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y segundo, porque Él tiene planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tendremos por qué temer, porque Él está con nosotros, su vara, su cayado nos infunde aliento, y Él está preparando un banquete de victoria sobre nuestros angustiadores. Amén. Pero lo que tenemos que fijarnos claramente es no depender de nuestras emociones, no depender de nuestras circunstancias, no depender de nuestros sentimientos, sino depender de nuestra fe en el Señor, y la fe en el Señor está basada en su palabra, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que Dios los bendiga muchísimo. Este viernes debe ser un buen viernes, un feliz viernes con la familia. Voy a repetir lo que se está diciendo siempre: quédate en casa. Usted quédese en casa, pero orando. Eso hace una gran diferencia. Quédese en casa leyendo la palabra, hace una gran diferencia. Quédese en casa orando y después lee la palabra y va a ver lo que Dios va a hacer con su vida. Bendiciones en el nombre de Jesús. Muy bien, mis hermanos, mis hermanas, es hora de terminar con esta transmisión, no sin antes, primero que nada, recordarles que mañana a las 6 de la tarde tendremos otra transmisión de esta serie, Conociendo a Jesús más profundamente. En segundo lugar, recordándoles que no estamos solos, que Jesús está con nosotros, Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre, y Él nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos, no solo cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas están emproblemadas como en este momento. Tercero, recordarles que esto no es definitivo, esto es temporal, y en Cristo Jesús tenemos la victoria. Y también recordémonos que el día más importante en la vida del Señor Jesucristo para nosotros es el día de la resurrección, porque sin la resurrección la cruz no tendría sentido. En realidad son 3 momentos, 3 fechas que son clave en el ministerio de Cristo Jesús. El primero es su nacimiento, el segundo es la crucifixión y el tercero es la resurrección. Ninguno de los 3 por sí solos tiene sentido, sino es la unidad de esos 3 momentos los que para nosotros hacen el sentido de nuestra fe, son el sello de nuestra fe. Así que les invitamos para rememorar este día, pero no con tristeza, sino con agradecimiento, porque este fue el segundo paso en la vida de Jesús para consumar nuestra salvación, que se sella totalmente el día de la resurrección. Y quiero hacerles una observación también. El próximo domingo a las 6 de la tarde en la transmisión vamos a tener Santa Cena para recordar la muerte, la resurrección y la pronta venida de Cristo. Así que para cerrar esta transmisión vamos a orar y nos vemos el día de mañana. Padre,
Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el regalo que significa, Señor, el que el Señor Jesucristo se haya despojado de su gloria, se haya hecho siervo por nosotros, Señor, para venir a morir en esa cruz del Calvario y derramar su sangre para que tuviéramos perdón de pecados, vida eterna y pudiéramos vivir en un nuevo pacto hecho sobre mejores promesas y fundado en tu gracia, Señor. Padre, te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú bendigas en esta hora a cada uno de los que nos están escuchando, así como a nosotros, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando, restaurando, libertando, fortaleciendo, levantando, bendiciendo, Señor, supliendo cada necesidad, pero por sobre todo dándonos a cada uno de nosotros, Señor, más hambre y sed de ti. Padre, bendigo la vida de mis hermanos y de mis hermanas y te pido, mi Dios Todopoderoso, que para cada uno de nosotros nos des una noche de descanso, una noche de recuperar nuestras fuerzas y el día de mañana, Señor, tengamos un día bendecido, agradeciendo lo que tú haces cada día por cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y bendiciones a cada uno de mis hermanos y hermanas. Les mando un abrazo y, apóstol, si quisiera decir unas palabras finales. Sí, desearle lo mejor y abriendo su corazón para recibir más del Señor, con más hambre, con más sed de Dios. Solo diga conmigo: Dios mío, estoy en tus manos, te necesito. En lo personal te necesito. Como familia te necesitamos. Esta Guatemala te necesita, Señor. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, este coronavirus tendrá que desaparecer pronto. En el nombre de Jesús. Ya no oímos más cosas negativas. Todo lo contrario, confiamos en el poder de Dios, en lo sobrenatural de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y vamos a recibir sanidad y un avivamiento grande viene de prosperidad, de paz, de alegría, de unidad en la familia. Los trabajos se recuperan y se incrementan. Los negocios, Señor, se levantan para gloria tuya, y sea usted bendecido y bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Un abrazo.